Buenas, esto es un vídeo que no quería hacer, pero bueno, creo que por lo menos, al menos a uno sí que le interesa. Supongo que, como siempre digo, si a alguien le interesa, pues se hace, ¿vale? Pero es hablar un poco de los datos de ventas, etcétera, la economía, básicamente el mercado del cómic americano, ¿vale? Cuando uso muchas veces el concepto del mercado del cómic americano es porque el mercado del cómic americano, por mucho que realmente no refleje el nuestro ni es igual que el patrio, sí que contiene elementos muy diferentes que sí que hacen que el nuestro tenga mucha necesidad de que el mercado norteamericano en su mayoría funcione. ¿Por qué? Normalmente porque la mayor parte de nuestros, digámoslo así, reclamos suelen venir de ahí. Quiero decir, la mayor parte de nuestros cómics, la mayor parte de la venta viene del manga y del cómic americano, ¿de acuerdo? Eso hablo de España. La verdad es que la gran afluencia de cómic americano, o sea, de títulos y de editoriales, impulsa normalmente que otras editoriales pequeñas, como por ejemplo en España puedan ser editoriales, no lo sé, como pudieran ser Aleta, Hydra, Medusa o, por ejemplo, Sapristi, tenga algún tipo siempre de fuente para cómics alternativos que pueden ser interesantes, pero no entran dentro de las categorías de grandes editoriales. Si el mercado del cómic USA en general está normalmente saneado, eso no significa que esté hablando que sea la hostia ni que venda un mogollón, sino que sea un mercado equilibrado y funcione. Haya suficientes ventas, haya un número de títulos que no acogoten o abaraten el material que se produce de manera que la gente abandone. Por ejemplo, el hecho de que, no sé si sabéis que la única editorial, por ejemplo, que en 2020 bajó su nivel de producción, la única que no, perdón, bajó su número de títulos fue de Marvel. Marvel no bajó el número, el resto bajaron, DC pasó parte de su producción a digital y regularon un poco, aparte de los 2 meses que no hubo distribución, más o menos 2 meses, no es un hecho concreto. Todo esto tiene muchas cosas que ver normalmente a la larga, igual que cuando, por ejemplo, se habla de mercados de otro tipo, valores bursátiles, podemos hablar de informática, podemos hablar de lo que queráis, que siempre los mercados más poderosos suelen tener influencia en los más pequeños. Es así de simple. Incluso mercados relacionados, como por ejemplo el del papel, el de la electricidad, acaban afectando de forma irremisible sobre otros mercados. El hecho del cómic, por ejemplo, la electricidad, el papel y el transporte son muy importantes. Encarecimiento de cualquiera de ellos significa un encarecimiento normalmente del producto final, ¿vale? La materia prima, al final, acaba encareciendo el producto final, siempre. Pero fuera de todos estos líos, vamos a ver si podemos empezar a hacer algo curioso. Esto no es una clase de ontología, ni de moral, ni de funcionamiento, pero lo digo por Tim Yarnanok, no lo digo a malas, pero no es un canal de información tipo diario informativo ni noticiario. Cuando normalmente aquí, si yo leo que ha subido el mercado del cómic americano, tal, leo la noticia, me la veo. Me pueden gustar los datos, puedo entrar a ICV2, puedo entrar a Comicron, puedo entrar a UCA, Ben Sales, a Comic Book Readers. Hay muchas páginas que recopilan esos datos, que son datos que no están encerrados ni son secretos, ¿de acuerdo? Normalmente los datos funcionan de una forma específica en Estados Unidos. La gracia es recopilar todos esos datos, crear un vídeo de, aunque sean 20 minutos, con solo datos, es un coñazo. Y la mitad de esas informaciones suelen ser, o sea, que yo os diga que hay 2.500, yo que sé, se han creado 250.000, no sé si son 250.000 o casi 250.000 de títulos que han aparecido en el mercado norteamericano durante este tiempo, desde que existe, básicamente. Hablo de estadística. La estadística es un dato puro y duro. La interpretación que desde él puede ser de un lado o de otro. Y eso nos llevaría mucho al tratamiento de la información. Y eso yo sí que lo he estudiado a nivel de carrera, a nivel también de audiovisual. Y la interpretación estadística de datos, para que lo entiendas, es muy, muy difícil hablar de verdad. Hablamos de veracidad y hablamos de interpretación. Si yo tengo todos los datos completos, los transpones, el resultado será normalmente un dato. Ese dato, el que estés buscando, ¿por qué es que tienes que buscarlo si no son simplemente columnas de datos de los que puedes sacar 1000 resultados? En una noticia siempre se busca algo. Antes de que digamos nada, los informativos pueden ser de un lado o de otro, me da igual, izquierda, derecha, para la empresa, para los obreros, me da igual la clase, todo tiene un objetivo, lo que suele desvirtuar normalmente el enfoque. Tú cuando buscas en una noticia, pongamos que hay un acto, un hecho, ¿de acuerdo? La venta del cómic. La venta del cómic ha subido. Eso es básicamente los datos. Comicron, por ejemplo, no tiene publicados los datos completos del año, pero sí que puedes buscar los datos hasta octubre. Y en Diamond ya tienen los datos de noviembre y diciembre también. O sea, no te creas que no están. Están y existen. Y luego han sacado el típico artículo
sin los datos, sin las comparativas, en las que básicamente han dicho así. Los datos indican que por fin se han publicado más cómics, muchos más que en 2020, que es la época de la pandemia. Eso es el dato. Que no te quieran decir 2.532 más, pues bueno, pues eso ya lo tendrás con las tablas. El problema quizás es que no es necesario. Y voy a hablarte de un concepto bastante importante a la hora de hablar de noticias. Esta es la veracidad y la verdad. La verdad, a pesar de todos los años que llevamos vivos, existiendo y teniendo una civilización, ningún filósofo ni nadie ha conseguido concretar algo como la verdad absoluta. No existe, ¿vale? No está concreta. Podemos hablar del hecho. El hecho es este. Esto es lo que ha ocurrido, pero ha habido unos antecedentes. Hay algo relacionado, yo que es un accidente de tráfico, es un accidente de tráfico. Pero si quieres podemos hablar del estado de los conductores, podemos hablar antes del estado de la carretera, podemos hablar de todas las leyes que han hecho cambiar la regulación de lo que es la conducción, cómo han cambiado los coches. Pero de repente estoy hablando durante 6 horas y el hecho que estoy hablando es que alguien ha tenido un accidente de tráfico. Puedes tomarlo por un enfoque más humano, las pérdidas de vidas, el desastre, enfocarlo a es uno de X accidentes que no ha ocurrido este año y lanzarte a la globalización. Ha habido 60 por culpa de este año, han aumentado las tasas comparado con el año de accidente. Puedes enfocarlo de muchas formas. Y eso no dejará de ser la verdad. Eso es veraz. Significa que una información tiene una interpretación. Y por lo tanto, para que lo entiendas, nunca, jamás vas a ver un hecho contado por otra persona que sea la verdad 100% completa. Será veraz. Será correcta. La interpretación que haga ya es otro tema, porque ahora mismo los datos que yo he dado, por ejemplo, te puedo decir el dato de la venta de novelas gráficas. Es un 109% en Estados Unidos, más que el año 2020. Eso estaba dado por... Si me das un segundo, tienes los datos, aparte de Comicron lo ha metido, no solo es Comicron, a mí me gusta esa página, realmente es que es muy tranquila, muy amena y pone las cosas muy chulas, sino que... Puedes ir en... Es un... Bueno. Espera que se me está yendo la cosa, como siempre, y para variar. Qué bueno es. A ver, tienes por ejemplo la información que te la están dando del... A ver. NPD Bookscan, que es una empresa que se dedica a esto, ha dicho que de 2021, por encima de 2020... Ha habido una venta de 825,7 millones, ¿vale? Frente a 757,9 de libros. Recordemos, en el mercado norteamericano, el cómic entra dentro de la categorización de libros a impuestos, leyes, etc. Significa que a esos niveles, pues hablamos de diferente forma. Pero en la ficción adulta, que es de donde engloban las novelas gráficas, por ejemplo, el mayor salto lo ha tenido uno de ellos, en realidad, ha sido la novela gráfica, con un 109,3%. O sea que las ventas han aumentado un 45,3%. Pero, para que entendáis, el vendedor máximo de estas novelas gráficas, estos libros que se proclaman como cómics, es The Boy, The Mole, The Fox and the Horse, un libro infantil que ha vendido 955.000 copias. No sé, no he mirado cuál es el más vendido del año, pero normalmente en un año con que un título venda medio millón en un comic book, una grapa, medio millón, ya suele ser de los más vendidos, o están de los 20 más vendidos. Quiero decir, son datos que si tú los interpretas resulta que, hostias, es que los cómics no venden una mierda en comparación con los libros infantiles. Esa no es la interpretación correcta. La interpretación correcta es que tú no estás buscando el mismo público objetivo que un libro infantil. ¿Vale? Vamos a diferentes cosas. Por eso, este vídeo un poco porque no me molesta, pero con Yarranok ha insistido mucho en el tema de las ventas, de la interpretación. Sobre todo la interpretación de datos, la noticia, la veracidad, el tal, el cual. A ver, que a mí me importa una mierda lo que venda Batman o lo que venda el puto Spider-Man. Ni estoy a favor ni en contra de los mercados. O sea, literalmente los mercados tienen que existir. El control, ya y tu opinión pueda ser liberal, neoliberal, pueda ser más de izquierdas, me la pela. Quiero decir, los mercados son necesarios actualmente, es así. El control o no control por parte de los gobiernos, la cambiará o no lo cambiará. Pero en el mercado del cómic USA sí que nos interesa, porque aquí casi siempre hablamos de comic book USA. ¿Por qué nos interesa que funcione? Porque si funciona, no se frenan editoriales pequeñas, hay más opciones. Por ejemplo, cuando hemos repasado el catálogo Previews, ves la cantidad de editoriales pequeñas que se ofrecen y se ofertan. Aquí en España hay mucha editorial pequeña que está sacando material propio, Sally Books, Carras, y otras que son editoriales pequeñas pero ofertan mucho cómic americano aparte del suyo. Astiberri, por ejemplo, La Cúpula. No son grandes editoriales, son editoriales medias, pequeñas,
y tiene esas ofertas. ¿Qué ocurre? ¿Por qué pueden hacerlo? Porque hay un mercado muy competitivo en Estados Unidos al que le interesa siempre salir. No por las ventas o por el dinero que les pueda contraer, sino porque el hecho de que cualquier cómic que sale de Estados Unidos tiene ya cierto nivel y que en el exterior el hecho de poder vender o poder extenderse da cierto nivel. Y a los autores también les interesa, etc, etc, etc. Ya he dado un discurso de deontología, ya he dado un discurso de economía y es una mierda. Pero vamos a hablar un poco del mercado USA, como queréis el concepto. De buenas a primera. El mercado USA funciona de una forma muy diferente, ¿de acuerdo? Los datos que se tienen en su mayoría suelen ser de dos fuentes. La tercera es un poco más dudosa, que ahora la hablaremos. La primera es Diamond. ¿Por qué? Porque Diamond distribuye casi todos los cómics en Estados Unidos. Ahora vamos a otra cosa, porque esto lo daremos. Pero Diamond tiene una historia bastante difusa, porque primero Marvel se intentó distribuir a sí mismo, falló. DC ahora mismo, por ejemplo, distribuye a partir de ciertas tiendas muy grandes, distribuye parte del material, lo que significa que parte se ha ido, pero DC da los datos, Marvel da datos. Otra es lo de siempre, esos datos los proporcionan ellos, créetelos, no te los creas o básate en lo que te indiquen. Teóricamente, ellos mismos te dan unos datos de distribución, etcétera, etcétera, propios. Pero vamos, la principal siempre ha sido Diamond, porque Diamond distribuye a todo el país todo lo que está en su catálogo, lo que suele significar el 90% de los cómics que se publican. De ahí tienes otros tipo de distribución, que es lo que es un poco separada, que son normalmente los crowdfunding, por ejemplo, o la autopublicación, que no va en catálogo, que se venden en convenciones, que se pueden vender a través de internet, los que venden, yo que sé, Michael Cifé estuvo vendiendo sus cómics por internet sin Diamond durante muchos años, le cobra, pero que eso, por ejemplo, eso son cosas que no entran dentro de estas éticas, como te digo, porque no llegan a tener distribución de este tipo. Luego, los otros lugares de venta, tenemos las tiendas, ¿vale? La tienda, el comic shop, que dicen ellos, ¿vale? El problema de los comic shop es que sí que dan datos normalmente muchos de ellos, sobre todo porque los datos del TVO que reciben viene de Diamond. Yo lo distribuyo a tantas tiendas, tantos cómics. Muchas librerías pues hablan de sus datos sin problemas. Pero hay dos canales, ¿vale? En el comic book y lo que son los libros book, que en book se incluyen novelas gráficas, mangas que graban en ese formato y muchas otras cosas de coleccionables. También se incluyen, yo que sé, ediciones y reediciones van por ahí. Diferencias. La tienda de cómics normalmente cuando compra comic book, ¿vale? Lo que es cómic, nosotros llamamos el TVO, la grapa toda la puta vida, ¿vale? Son productos no retornables. Eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque cuando piden grapas, ellos no las pueden devolver nunca. Cuando piden un tomo tapa blanda, no pueden devolver. Un TPB les pasa igual. Eso acaba convirtiéndose en parte de su stock. Y eso suelen acabar muchas veces dándolo como pérdidas o vendiéndolo con ofertas. La ley de Estados Unidos sobre el libro es muy diferente, ¿vale? Que la de aquí. Por ejemplo, aquí está protegido los libros con un 5% máximo de descuento, a no ser que estén descatalogados, o sean de saldo o segunda mano, ¿vale? Vamos a todo esto. Tiene un control de inventario alto porque así básicamente evitan perder dinero comprando más de lo que necesitan. Por lo tanto, son utilizar lo que se utiliza el catálogo previews que decimos siempre y este tema de lo que son suscriptores. ¿Qué hace? Una persona va a su librería, ¿vale? Es comprar. Si tiene ejemplares de lo que le gusta, pues lo comprará. Pero normalmente cuando es un comprador habitual, lo que hace es una lista que encarga a su librero a 2 meses vista normalmente. El catálogo previews, por ejemplo, funciona a 2 meses. A 2 o a 1 para aumentar. Y esos cómics normalmente el vendedor ajusta. Yo que sé, tengo 15 pedidos, voy a pedir por si acaso 18. 20, no lo sé, ¿vale? Quiero decir que cada uno es libre de hacer o tomar la decisión que quiera. El tema de eso es un mercado normal. Ellos funcionan así. ¿Por qué? ¿Tirarías dinero en material que no vas a vender? No lo sabes. Es lo que hay. Sin embargo, por ejemplo, en el mercado de los libros, mangas, novelas gráficas y todo esto, sí que pueden devolver. Y muchos de los que están ahí son vendedores como por ejemplo Amazon o grandes superficies como Walmart, etcétera, que tienen hasta sus propias ediciones propias de cómics. Esto que está sacando ahora Carrefour de sus tomos de 3 euros, luego van a ser 6 o 8, lo que sea. Eso, por ejemplo, no entra dentro de los datos, por ejemplo, de distribución que pueda dar en España SD Dirac, que es la que distribuye Panini. Eso no lo puede incluir ahí. Pero Panini, si da los datos, sí que tendrá esos datos. Es una de esas tantas diferencias, ¿vale? De hecho, la gracia para Diamond es que al saber exactamente lo que distribuye, sabe exactamente lo que sale de sus almacenes.
de ahí vienen sus datos exactos y fidedignos. ¿Por qué? Porque ellos se basan en lo que, básicamente, este stock me entra, me trae la editorial, este stock sale. Este es el stock que distribuyo. Este es el stock que va para la editorial. Sé. Si digo, ha habido 5.000, es que han salido 5.000 de mi almacén, no han salido más. Por eso esos datos de Diamond se suelen tomar tan referencialmente y son realmente los más efectivos que hay. Recordemos que también hay ventas fuera de esto. Las peticiones por correo online de obras, de crowdfunding y todo esto no se pueden calcular, no sé que los tiran los datos y los incorporan. Por ejemplo, las tiendas que tengan las editoriales tampoco se pueden controlar. Si tienes una tienda, por ejemplo aquí en España, una tienda, sería el efecto de una tienda de CC, ¿de acuerdo? Diamond no tendría, si distribuyera en España, los datos de que la tienda de CC vendería de CC, porque son datos suyos. Por eso se suele unir los datos de Diamond con los datos de librerías. Que no todas se dan, pero os digo, como el 90%, pongamos el 75%, pasa por Diamond, se establece ese baremo, que es Diamond es muy fiable y te da un porcentaje muy alto. Como en toda estadística, el problema es que no puedes acoger el 100% de todos los datos, a no ser que sea tengas una zona de estudio muy baja. Quiero decir, a 100 personas puedes seguirlas, a 400 millones no. Y también hay que tener en cuenta que las ventas en convenciones, las Comic Con, tampoco entran dentro de esos datos. Por eso, el hecho de que vuelvan las Comic Con lanza muchas veces esas ventas. Y recordad que la segunda mano, lo que se haga en una librería que conserve, los CGCAs, todo esto con el coleccionismo, va también aparte. No entra dentro de lo que venden. Si no es un coleccionismo que esté dentro de distribución, o sea que es un tal, yo vendo mi cómic número 1 de la patrulla X que tengo, eso no entra, es una venta de comic book. Si soy experto y tengo una especie de tienda de venta de eso, a no ser que yo informe esas ventas no aparecen catalogadas. Es un poco loco todo esto, ¿vale? Normalmente, por ejemplo, para que entendáis, dentro de los comic book normales, grapas, TPBs, etcétera, las tienen una salida periódica, suelen ser superhéroes, pero hay mucho más, todos los temas, los habéis visto, Image no tiene que ser super, por ejemplo, cosas así, ¿vale? Hay un mercado secundario en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Tanto por los nuevos cómics como las portadas variantes, los antiguos, primeras ediciones, etc. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, las editoriales lanzan normalmente una tirada de un cómic. Y ya no vuelven a reimprimirlo. Si hay segundas reimpresiones y todo esto, se anuncia con tiempo. Normalmente agota, dicen, segundo lanzamiento, tercero. Pero recordad siempre que ese segundo lanzamiento llevará un detallito diferente en las portadas y hay variantes. Eso crea un mercado de coleccionismo muy alto en Estados Unidos que también influye muchísimo en las ventas. Otra vez, porque hay gente que, por ejemplo, puede comprar, yo qué sé, Excalibur y dice, tienes 3 variantes, hace quiero todo, quiero los 4. He comprado 4, pero sigue siendo una persona, aunque sean 4 ventas. Por eso son datos que en Estados Unidos varían mucho, sobre todo las ventas de variant y todo esto, las meten a saco, pero luego van normalmente para un mercado de coleccionismo secundario, al subterráneo. Sigue dando todo lo que queráis, pero no se puede calcular dentro de estas estadísticas. Es bastante costoso, ¿vale? Es lo que hay. Bueno, otras cosas que no se contabilizan, por ejemplo, en el hecho de la distribución es la lectura todavía digital, ya que es muy difícil, a no ser que Amazon te diga lo que ha vendido o lo que se vende en esto. Ese tipo de cuestiones todavía están lejos de buscarse el calcularlas. Sí que las editoriales saben cuánto han descargado, por ejemplo, yo que sé, si vas a DC y a su Universe o el Marvel Universe, todas estas plataformas que son bibliotecas que tienen, sí que tendrán formas de controlarlo, pero yo creo que son datos e informaciones que entran dentro de la privacidad y que no pueden tocar, creo, todavía, porque son datos de navegación. Dentro de eso, pues ya os digo que no tengo ni idea de cómo podrían llegar a juzgarlo, pero como ya comenté el otro día, los cómics norteamericanos normalmente llevan la edición digital, es un free bonus que dan, o sea, tú te puedes bajar la edición digital cuando te has comprado la física, lo que significa que, bueno, también sería una cosa bastante extraña de contar, sería algo muy, muy raro. La gracia es lo que os digo, por ejemplo, el hecho de que la ley de la competencia en Estados Unidos funciona de una forma muy diferente. Casi siempre estamos hablando de que aquí en España, muchos sitios de Europa, existe una ley mucho más flexible con los libros. Puedes vender libros con descuentos, en muchísimos les meten un descuento para quitárselo encima, pero en España está muy protegida. Los libros y los cómics también están protegidos con esa venta del 5%. ¿Para qué? Para proteger las pequeñas librerías, principalmente de los grandes, es así de simple, de los grandes vendedores. Una cadena como el Corte Inglés podría, si os dais cuenta, cada cierto tiempo coge lo descatalogado que tiene o lo coge y lo suelta con unos descuentos, pero vamos, un tomo de 30 euros, acaba vendiéndolo por 6. Para ellos no es problema, pueden hacer una librería, no pueden hacerlo de esa forma porque se hundiría.
Por eso esa protección del libro que hay aquí en España. También los porcentajes de descuento. Claro está, sobre la venta, todos sabéis que, bueno, tú tienes un cómic, lo vendes y te llevas un porcentaje del precio de portada. La distribuidora se lleva otro precio del porcentaje de portada. Y es que de ese cómic, de esa grapa, pongámoslo así, tienen que vivir la librería que lo vende, la distribuidora que lo distribuye y la editorial que lo publica. ¿De acuerdo? Y la editorial, además, si es americana, viendo lo que le ha costado imprimirlo, más lo que paga por hacerlo a Estados Unidos por ese ejemplar X. De ahí coge sus dividendos. Razón por la cual, por ejemplo, Panini intenta vender como un loco por su página web. ¿Por qué? Y la mandan a ellos. ¿Por qué? Porque así se ahorran el porcentaje de la distribución y el porcentaje del librero. Bueno, ahí ya no digo nada. Hay otras editoriales, como por ejemplo CC, que tienen tiendas propias. Las tiendas de CC existen, son las tiendas Cosmic. Y pasa lo mismo. Ahí no hay distribución y no hay porcentaje de esto. Y otros editoriales tienen sus propias distribuciones. No van, por ejemplo, con una gran distribuidora, sino que ellos se distribuyen a sí mismos. De manera que también se quita ese porcentaje de la distribución que se chupa la distribuidora, pero luego tienen sus gastos de envío, sus problemas de distribución, ellos pagan eso. ¿Sale mejor, sale peor? No lo sé. Eso depende mucho de cómo lo hagan todo. Quiere decir que todo es muy diferente. Por eso, cuando hablamos de mercado norteamericano, después de todo este pollón que os he metido, hablamos de un mercado que es como el de aquí, pero todavía no tenemos el de aquí, no tenemos el concepto de mercado como allí. O sea, una primera edición de un cómic aquí español, si todo deciroslo, no lo podemos meter por el culo. O sea, yo tengo el número 1 de la Patrulla X, pero ya han sacado de manes de Hawksbox, ¿vale? De House of X, Powers of X, yo ya tengo el número 1 de ambos. Y la edición especial, pongámoslo. Chulísima, cojonudas, ¡buah! Una pasada. ¿Cuánto vale ahora? Menos de lo que yo pagué por ella. ¿Por qué? Literalmente porque ya ha salido recopilada en un Marvel Premier. Si alguien quiere leérselo. ¿Coleccionistas hay? Sí, pero no van a querer pagarme el precio, ni el precio original siquiera. Es así de simple. Y cuando se haga una edición de lujo, ¿quién quiere comprarme ahora mi edición de la historia del universo Marvel? Tiene un formato de lujo que te cagas, encaja y todo. Es muy diferente, tenemos un concepto del coleccionismo muy diferente con el cómic, ¿vale? Los datos en sí, y esto ya no viene a cuento de nada, la interpretación pura y dura, es que el cómic norteamericano sí que ha aumentado en ventas, ¿de acuerdo? Se supone que más o menos en cuanto al cálculo aproximado que hicieron, basados en informaciones completas de Diamond, con lo que ha ido dando DC, en el 2021, si lo proyectan con inflación, bla, 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 una oficina, de hecho está la oficina de estadísticas norteamericana, que es lo que usa, por ejemplo, ya os digo, IC2 o Comicron para hacer estos cálculos, más o menos, o sea, puedes creértelos o no, pero ellos te dan sus fuentes, que son estas. Más o menos se han vendido unos 230 millones de dólares de cómic en Estados Unidos. El año pasado fue menor y aparte fueron unos datos muy, muy bajos. Pero es que en 2019 estábamos sobre los 200. En 2016 hubo un subidón que te cagas, pero es que eso se debe muy, por ejemplo, tenemos que decirlo a cosas muy específicas. Por eso, por ejemplo, cuando yo hablo, el hecho de que no existan Comic Cons o que no haya, que publiciten, que no, a ver, salir en las noticias sin decirlo, en Estados Unidos salen en todos lados las Comic Con, todo el mundo en internet, redes sociales, vídeos de YouTube, gente en convenciones, eso mueve muchísimo el mundillo. Igual que las películas y todo lo que hacen. Ese tipo de cosas no las tuvimos en 2020, de manera que hubo un bajón de ventas, es lo que hay, ¿vale? En 2019 estaba desde 2016 ha ido subiendo poco a poco lo que venden. No estoy diciendo que haga un subidón, pero es que 2020 fue un parón. Es así de simple. 2020 fue un parón. Y 2019, pues también tuvo su momentito de no ser tan bestia. Siempre hay todo. ¿Qué influye normalmente en un mercado de este tipo? Y ya os lo digo no queriendo defender el mercado. Ya os digo que este año la gran crisis para el 2022, la acusación para todos va a ser la gran crisis del papel, la gran crisis de la distribución, la subida de todas las energías, van a normalmente afectar bastante. También va a ser usada como excusa por distribuidoras y por editoriales para subir los precios. Pero también pensado una cosa, Marvel, o sea, Panini aquí en España no subió los precios de sus cómics durante muchísimos años. Al final tuvo que hacerlo y el subidón fue muy bestia y la gente se quejó muchísimo con las grapas. Pero todos los años, todas las grapas subían. CC subía las grapas, es lo que hay, mantenía otros formatos, bajaba las calidades, hacía lo que fuera. Quiero decir que mantener, seamos sinceros, con un IPC que aumenta, todos los índices del precio del consumo están subiendo. ¿Creéis que eso no va a afectar a otros lados? Ahora ya todo es más caro. Dentro de toda esta locura que he dicho, que he dictado, no sé si servirá para algo, lo único que quiero explicar es eso. El mercado, cuando hablas de una interpretación del mercado y cuando digo aquello de que vendemos, en Estados Unidos por fin se vende, el cómic vuelve a vender, no estoy diciendo, es la hostia porque el cómic, eso me la pela, ¿de acuerdo? Solo estoy indicándoos el dato que
cuando un mercado tiene buena salud, normalmente el mercado más importante, más duro de cómic americano es Estados Unidos, el japonés es en Japón, pero extrañamente, esto para que lo entendáis, el boom del Japón vender 500.000 de cómics es una mierda. Es así de simple, es una mierda, es normal. En Estados Unidos es ser la hostia. Por eso son dos mercados tan diferentes. El mercado asiático, el mercado no asiático, perdón, japonés es muy, muy diferente. También tiene una cultura en el manga muy, muy diferente a la occidental. Claro está, el boom que hemos sufrido con el manga influye. Ese 109% de aumento que ha habido de novelas gráficas, incluyéndose el manga, me parece normal. Ha habido un boom con el manga otra vez. No es la primera vez que ocurre, ya lo tuvimos cuando aparecieron los shonen, se hicieron populares, los shonen lo petaron. Ahora, no solo el shonen vuelve a dar fuerte, sino que con la ayuda de la animación y la cantidad de plataformas de vídeo bajo demanda que hay, que promocionan ese material y todo eso, porque es que seamos sinceros, la cultura del manga no la entendíamos hace muchos años. El manga aquí en España llegó en los 90, por ejemplo, y la interpretación de su cultura era muy, muy diferente. Joder, que creo que ha cumplido 30 años la llegada de El Puño de la Estrella del Norte hace poco, de lo que es la peli de dibujos animados de manga vídeo, que yo la vi y me parecía alucinante. Luego me compré la serie, que nunca la acabé en la primera edición, esta que era Violeta, que era cojones para nuestra época. El tema es eso. Es muy diferente. El mercado japonés ya es otro mundo completamente diferente. Primero por sus formas de publicar, por sus revistas de manga, que aquí tenemos el Planeta Manga un poco, que es su idea para que conozcamos casi más que para que seamos lo mismo. El hecho de la promoción, la venta, los nuevos formatos, el dinero, el coste es muy diferente allí que aquí. En Estados Unidos también tengo que decir que ellos mismos son grandes productores de papel en Canadá y en Estados Unidos tienen producción de papel propia, supuestamente eso no debería importarles tanto, el resto del mundo dependemos mucho de la madre papel de otros lados. Hay mil características, lo que significa que después de 26 minutos hablando, 27, lo único que quería sacar a colación es que cuando di la noticia, esa noticia no estaba intentando, no lo sé si ponerme a favor en mercado o no tengo ni idea muy bien que llegué a hacer creer a la gente con esos 2 minutitos que di. Solo quiero dar una buena noticia y es que el mercado del cómic, a pesar de que ha habido una pandemia, una crisis, etc., no ha entrado en una recesión brutal ni está en crisis. Ha vuelto a los números anteriores. Quiero decir, el mundo se paró, es lo que ocurrió, pero el cómic se movió, y bien, no se movió mal, pero lógicamente la imposibilidad de llegar a tiendas de cómics física estropeó mucho el mercado, mató muchas tiendas, es así de simple, hizo que muchas editoriales bajaran el número de títulos, que se plantearan el digital, por ejemplo, de Cero hizo, y muchos otros elementos. Pero dentro de toda esta locura, y todo, digo, media hora que me he pegado hablando de esto, no sé muy bien por qué, es sobre todo para hablar de, no existe el hecho de una información 100% veraz, existe una interpretación correcta de los datos y una posterior evaluación sin dejarse llevar completamente, porque algo siempre ocurrirá, por, digámoslo así, una arbitrariedad, una forma de pensar u otra. A mí me gustan mucho los cómics, lo que significa que en el caso de que yo analice unos resultados positivos, voy a intentar voy a estar alegre, y en el caso de unos resultados negativos intentaré buscar unas razones y quizás hasta ver una cara buena, como ocurrió en los 90. En los 90 una mierda, se fue a tomar por culo el final de los 90, acabó todo, pero cuando veías los datos decías, joder, es que se va a hundir el cómic americano, no vamos a volver a leer cómic. Pero cuando iba poco a poco resurgiendo decías, bueno, igual esto ha servido para que volvamos a plantearnos qué es lo que queríamos leer. Igual que, por ejemplo, el hecho de que Brian Michael Bendis con su Dark Avengers y su era de la nueva era de los héroes, pues quiero decir, esos cambios que son temáticos también pasan a nivel mercado. En los 90 todos queríamos ver a tipos con gabardinas, barba de 3 días y matar gente. Masacres. Dios duros, chunguísimos. Aquello era la imagen en la que lo sesudo no gustaba, pero a la vez es que habíamos venido de la época de Vértigo, en la que Vértigo seguía siendo la hostia. Había cómics sesudos y cómics de tiros y poco más, y todo tías buenas, y todo armaduras, y todo gigantescos, todo posecitas. No duró mucho. Y cuando intentaron convertir esos cómics en algo un poco más es cuando ya se había caído el mercado. Hay muchos problemas, pero por ejemplo ese se dio por una cosa muy específica, y es que las editoriales grandes, las majors, no dejaban creatividad, no dejaban libertad y buscaban un mercado. Queramos o no, los cómics siguen teniendo algo de arte, ¿vale? Siguen siendo una empresa, algo que hay que vender y es dinero, igual que las películas, pero tienen arte. Y si el artista quiere se le reconozca o quiere tener cierto nivel de control sobre su obra, muchas veces ocurren cosas así. Pero bueno, ya no sé muy bien por qué me he metido media hora de esto. Ya os digo que es sobre todo por Nier Nanook, que me parece muy interesante lo que dices, me gusta
que la gente debata temas, que pida más. Pero te has ido a meter en un debate, no en un debate, en una temática que realmente nunca la toco porque me parece aburrida de cojones. Quiero decir, este vídeo va a durar media hora y va a tener el menor número de visualizaciones del mundo. Pero es que además la parte de la gente que le encanta este canal, que puede divertirse en este canal, no es que le encante, quiero decir, me sorprende que a la gente le guste. La gente que vea este vídeo, muchos de ellos la quitarán al principio, pero vale, hoy es día rollo. Y volverán para ver una reseña o cuando hago un directo, hacer la coña, porque lo que pretendemos aquí es compartir una afición, pasarlo bien, divertirnos, sí, informarnos, tener información, saber cosas, sí. Pero seamos sinceros, o sea, esto no es un telediario, esto es un magazine, si quieres considerarlo a viejas formas de hablar en cuanto a lo que es formatos del programa. Qué peñazo, qué hostia de mierda de clase que acabo de dar, ¿no?